Videos educativos de la técnica de regeneración ósea guiada para el aumento de reborde alveolar con tejido duro en el área de periodontología 2. La resorción del reborde alveolar está asociada a la pérdida dental, enfermedad periodontal, quistes y o tumores odontogénicos y no odontogénicos, traumatismos, tratamientos de conductos y tratamientos protésicos, los cuales van a producir distintos cambios morfológicos en el reborde alveolar causando una pérdida ósea ya sea vertical, horizontal o ambas, las cuales complican algunas de las funciones básicas del paciente como el habla, la masticación, la estética y en la deglución. Regeneración ósea guiada. La regeneración ósea guiada es una técnica quirúrgica utilizada para reconstruir defectos del reborde alveolar del maxilar y o mandíbula con la ayuda de membranas o barreras biológicas reabsorbibles y no reabsorbibles con el fin de dar paso a células osteogénicas sobre el defecto óseo, excluyendo células epiteliales y fibroblastos, para poder obtener un volumen suficiente para una futura rehabilitación protésica. La membrana de politetrafluoro de etileno con refuerzo de titanio está indicada en defectos tanto verticales como en horizontales de mayor tamaño con una topografía irregular y en zonas posteriores. Asimismo, están indicadas cuando se desean colocar implantes inmediatamente después de la extracción de la membrana. El uso de una membrana de politetrafluoroetileno con refuerzo de titanio está contraindicada en aquellos pacientes que no deseen una segunda intervención quirúrgica. Tendremos una regeneración pobre con probabilidad de exposición de membrana en aquellos pacientes que tengan un déficit en su limpieza bucal, mal control de placa dentobacteriana, que tengan enfermedad periodontal y en aquellos que presenten alguna enfermedad sistémica no controlada que pueda poner en riesgo la vida del paciente. La membrana de politetrafluoroetileno con refuerzo de titanio podrá mantener la función de barrera el tiempo necesario para que se pueda producir una cicatrización adecuada. En adición al presentar un refuerzo de titanio le provee a la membrana mayor rigidez y fuerza debido a su estabilidad polimérica y limita el movimiento del injerto. Presenta excelente biocompatibilidad, por lo tanto no generará alguna respuesta inflamatoria. Por ser una membrana no reabsorbible se va a requerir una segunda intervención quirúrgica para retirarla, aumentando el riesgo de exponer la zona regenerada, pudiendo provocar una infección, contaminación del injerto y de la membrana, incrementando las molestias e incomodidades del paciente. Los pasos a seguir para realizar una regeneración ósea guiada con membrana de politetrafluoro de etileno con refuerzo de titanio en zona posterior superior son: anestesia. Mediante una técnica infiltrativa se anestesia el nervio alveolar medio y posterior para los tejidos blandos y los órganos dentarios de la porción media y posterior del maxilar. Igualmente se anestesia el nervio palatino mayor para la porción media y posterior del paladar. Se realiza una incisión intracrestal con un bisturí y hoja del número 12 o 15 y se extiende hasta el surco gingival de dos dientes adyacentes tanto mesial como distalmente. La incisión debe permitir acceder a la zona quirúrgica sin afectar los tejidos adyacentes. Es necesario realizar incisiones liberatrices por bucal, las cuales se deben alejar de la zona a regenerar para que en el cierre no se invada la zona del injerto y borde de la membrana. Levantamiento de colgajo. Mediante un elevador de periósteo, se eleva un colgajo de espesor total para descubrir el área del defecto y se debe liberar periósteo para asegurar el levantamiento del colgajo sin tensión.
El colgajo se eleva más allá de la línea mucogingival y al menos 5 milímetros más allá del defecto óseo. En la zona posterior superior vamos a encontrar hueso cortical en el cual mediante una fresa de bola o troncocónica 169L y solución irrigadora se le van a realizar perforaciones para inducir el sangrado, con el fin de aumentar la revascularización y aportar mayores factores de crecimiento en la zona del injerto para acelerar la cicatrización. Se ajusta la membrana al tamaño del defecto y se fija inicialmente con tornillos de fijación o tachuelas por palatino, con ayuda de un mango atornillador. Previo a la colocación del injerto óseo se deja hidratando en suero fisiológico o con la sangre del paciente el tiempo indicado por el fabricante. Mediante una cucharilla de Lucas se van colocando las partículas del injerto en el defecto de tal manera que quede cubierto y la membrana quede ajustada por encima moldeando el injerto óseo, procurando que se mantenga en su posición. Se termina de fijar la membrana colocando 2 tornillos de fijación o tachuelas por vestibular con ayuda de un mango atornillador. Cierre de la herida. Se reposiciona el colgajo logrando un cierre totalmente libre de tensión. Al no lograrlo, el resultado podría ser la exposición de la membrana y la pérdida del injerto óseo. Para cerrar el colgajo se utiliza sutura de politetrafluoretileno de 4 a 6 ceros y se suelen combinar suturas de colchonero horizontales y suturas simples en las liberatrices, las cuales deberán permanecer de 15 a 21 días en la cavidad oral. Al haber cumplido el tiempo requerido para lograr una regeneración suficiente, se eleva un colgajo de espesor total para retirar la membrana. Si se observa que el tejido óseo está saludable sin ningún signo de infección, se podrá continuar con la colocación de los implantes con ayuda de una guía quirúrgica. Posteriormente se colocan los implantes y se reposiciona el colgajo utilizando una sutura no reabsorbible de 4 a 6 ceros y se colocan suturas suspensorias o de colchonero horizontales, las cuales deberán permanecer de 15 a 21 días en la cavidad oral. Se debe evitar cepillarse en la zona de la cirugía por 14 días. Se le indica al paciente una solución con gluconato de clorhexidina al 0.12% 20 ml sin diluir por 30 segundos o en forma de spray para evitar la manipulación de la zona, desde el día de la cirugía hasta el retiro de sutura media hora después del cepillado, para evitar la inactivación parcial o total de la clorhexidina debido a su interacción con el lauril sulfato de sodio, componente de la pasta dental. Se debe prescribir analgésico, antiinflamatorio y antibiótico para disminuir y controlar la posibilidad de infección. Se debe tener una dieta blanda sin irritantes y sin alimentos duros, ya que estos podrían retrasar la cicatrización y podrían causar la exposición de la membrana. Esta alimentación se mantendrá los primeros días y al menos por 7 días. Fontana en el 2016 plantea una clasificación de complicaciones que podrían ocurrir durante el periodo de cicatrización y describe 4 clases de exposiciones asociadas a las membranas de politetrafluoro de etileno. Clase 1. Exposición menor a 3 milímetros. La membrana no se retira para evitar el paso de las bacterias y se coloca clorhexidina al 0.12% en gel en la zona expuesta. El odontólogo realizará consultas cada semana para monitorear la exposición de membrana. Clase 2. Exposición mayor a 3 milímetros. Se retira inmediatamente la membrana y se mantiene un cierre de colgajo para permitir la cicatrización del área aumentada. Sin embargo, las dimensiones de exposición son evaluadas para determinar si es necesario retirar la membrana o tratarla como una exposición clase 1. Clase 3.
Exposición de membrana y presencia de exudado purulento. Su tratamiento consiste en retirar la membrana y realizar un legrado en la zona aumentada. Clase 4. Absceso en la zona tratada sin exposición de membrana. Está asociada a la contaminación bacteriana del área del injerto. Se trata igual que una clase 2 y antibiótico-terapia. En casos que se induzca la exposición de membrana, se conduce a la migración de microorganismos e infección bacteriana que podrían contaminar la zona quirúrgica y comprometer el aumento óseo y su regeneración. Por otro lado, la baja porosidad de las membranas puede restringir el suministro de sangre en el área quirúrgica, por lo que puede haber retrasos en la formación ósea y en estimular la remodelación vascular.